¡Wow! ¿Qué tal, muertos y difuntos por doquier? Acercándonos a la celebración de Día de Muertos y Halloween, trayendo para ustedes a colación esta clase de recuerdo, donde te voy a comentar brevemente mi experiencia juntando estas dos festividades y también mi incursión haciendo los covers de Rammstein, siguiendo con el serial de Rammstein en el canal. Así que, sin más, no olvides suscribirte, darle al like y comenzamos. Y pues bien, nos trae 31 de octubre, primero 2 de noviembre, recuerdos muy gratos, muy hermosos, muy familiares. Y el que quiero compartirles hoy es las incursiones que hice, primero en solitario y después con la banda, en las mega ofrendas de la UNAM. Si bien es cierto, y en eso muchos no te van a dejar mentir, jamás fuimos la punta de lanza en ningún momento de los eventos con música en la mega ofrenda. La mega ofrenda es de entrada, o era, antes de los problemas que se generaron con los visitantes, una zona en las islas de Ciudad Universitaria, ubicados al sur de la Ciudad de México, donde se colocan ofrendas por este evento magno. A veces empezaba un poco antes de noviembre, algunos días, y quedaba de manera subsecuente a algunos días después del 2 de noviembre, porque se juntaban algunas veces, algunas tours para ver cierto tipo de ofrendas, visitas de panteones, acercarse a mega ofrenda y llegar a Xochimilco. Había quien hacía esos tours. Llegado el momento y yo entrando a la facultad, me di cuenta de que había esta oportunidad, que había que acercarse obviamente a los órganos reguladores y llevar una propuesta. Entonces, a mí el primer año de la carrera se me ocurre llevar esta propuesta directamente a los organizadores y me dijeron que bueno, el concepto en sí no era como muy conocido, pero que sí ya había dos propuestas de bandas de rock. Entonces, en un templete chiquito con un audio modesto, ya habían hecho algunas pruebas con las bandas y pues igual querían verificar qué llevaba yo de equipo y demás. Pues hacer casi la orquesta humana, pues llevé más bien actores, porque también estaba en mis clínicas de teatro y íbamos a hacer más que tocar un performance, pero sí usando mi voz. Fue una travesía, tardamos poco más de un mes y medio en plantearlo. Muchas visitas, muchas tomadas de café en los intermedios, verificando con las otras bandas que no fuéramos a hacer lo mismo. Fue un ambiente muy cordial. En ese momento específico de la existencia, ¿qué discos había de Rammstein para usar? Pues estaba hasta el Reiser. Entonces, pues hicimos eso, ¿no? Llegamos a la conclusión de que lo mejor para mí era generar una especie de karaoke, llevar un audífono suplente y tocar o cantar aproximadamente solo 10 rolas, porque teníamos el miedo de cómo iba a reaccionar el público. Mientras que las chicas que llevaba y los chicos que llevaba pues hacían el performance simulando algunas partes de las canciones que pues bueno, ya para este punto podíamos traducir, podíamos entender qué decían, ¿no? Entonces, llegado ese gran momento, nada más aparecimos en la lona principal, hasta abajo, perdidos ahí con las otras dos bandas de rock, que una hacía cover de los 80s, otra era una parte, me parece, de Cristal y Acero, una banda conocida aquí en México, y yo, hasta el final.
Y más que yo, era un colectivo, ¿no? Y teníamos el nombre del show de lo bizarro. Entonces estuvo muy interesante porque, pues sí, si bien es cierto, la banda que tocó antes de nosotros, los covers de los 80, tocó algo de Kiss, fue interesante la propuesta porque la gente se quedó. O sea, genuinamente la gente se quedó. Muchos niños también. Y tuvimos ese primer acercamiento. Arrancó la música, si quieres verlo así, la pista. Y lo que todo mundo esperaría, el rechazo, el abucheo, la burla, la sátira. No. Curiosamente quedamos bien. No tocamos la hora porque algunos inadaptados empezaron a generar ahí bulla en la cabina de audio. Nos bajaron, pero pues bueno, tomaron algunas fotos y estuvimos ahí riendo. Nos fuimos a cenar. Y fue interesante porque nos empezamos a hacer de un nombre. A los días resulta que varios de mis profesores de la carrera me vieron tocar. Yo no había invitado a nadie, por la verdad, porque pues sí pensé más que otra cosa en la pena y el ridículo, pero bueno. Y ellos fueron los que solos me hicieron ahí un poco de bulla. Me invitaron a algunas fiestas a hacer lo mismo. Entonces pues empezamos a hacer nuestros pequeños tours. Al año siguiente nos dieron la opción de volvernos a presentar. Ya estaba el Rosenrod para esto. Ya llevaba un poco más de equipo, llevaba 2 guitarristas. Igual tuvimos un éxito mesurado, pero lo que fue gracioso es que dentro de las ofrendas muy muy mexicanas, ya había más gente tocando rock, ¿no? Tocando rap, cosas así. En este segundo evento tuve la oportunidad de que igual nos bajaran a los 40 minutos porque estaba una televisora de algún estado que también se sacaron de onda, pero pues les gustó un poco el concepto. Tuvimos acá, oportunidad de generar 2 o 3 entrevistas. Igual nos empezaron a invitar a otro tipo de eventos más cerrados, más privados. Y bueno, salimos en unas fotografías grupales de pues lo que estaba presentando la UNAM, cómo se estaba abriendo a ciertos conceptos, ¿no? Y para la hora nacional también en radio tuvimos ahí la oportunidad de decir 2, 3 frases, siempre y cuando no dijéramos el nombre de la banda. Entonces, bueno, también ahí estuvimos, ¿no? ¿Cómo se llamaban estos proyectos? El primero se llamó tal cual Bernstein, que es mi apellido pero sin la I, mi apellido Beristain. Entonces si le quitas la I suena Bernstein y era vendible. Entonces fue gracioso, fue simpático porque pues todo el mundo esperaba ver por lo menos un vocalista alemán tronado, así, dando caña. Y pues con lo que se topaban era con un tipo sin nada de eso, pero que sí entraba con mucho a darle caña. Y eso fue lo único que empezó a generar que recordaran pues un poco el show, un poco el nombre. Pues era eso, ¿no? Que había 5 o 6 personas, pero a esas 5 o 6 personas buscábamos darle el impacto. Alguna ocasión en varios de las gacetas, varios periódicos internos, en esto sí quiero reiterar, es interno, no sé realmente cómo estuvo afuera porque yo estaba preparando los shows. Dicen que a la hora de tocar había entre 500 y 600 personas frente a los escenarios. Vuelvo a la misma, no lo sé. Y también recuerdo no se trata de presumirte ni mucho menos, es compartir contigo, porque no solo estaba tocando, en muchas ocasiones también empecé a hacer ofrendas con otros colectivos. Entonces presentábamos casitas de terror disfrazados, presentábamos música, presentábamos varios conceptos que tienen reconocimiento y tienen su propia historicidad. Pero más que otra cosa es poderte compartir que se podía, ¿no? Llegó el momento en que logré armar tal cual otro colectivo, otra banda, en la que sí tocábamos, ya sin tanta pista. Se llamaba Underwunsch y tuvo su hi-fi, imagínate de qué año es esto. Tuvo su primer intento de Facebook y se disolvió. Tuvimos 2 eventos igual en mega ofrendas de ese corte. Nos llamó Universal, porque no es que fuéramos los mejores, reitero, o sea, igual y había alguien mejor, más conocido, no lo sé.
se topa, o en ese camino se topa con varias pláticas que yo ya había tenido con una chica de Universal, con la que hicimos un pequeño meet and greet cuando se presenta o se lanza Rosenrod, pero sin ningún tipo de gira. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar, ya ella se lleva, pues, hasta cierto punto un impacto, porque ya había gente que nos estaba siguiendo, que en los eventos ya había este pequeño rueda donde se generaba mucho las fotos, firmar los panfletos. Y no te miento, hubo muchos eventos donde el mayor público eran niños. Entonces, o gente de la tercera edad, rockers, y fue muy agradable poder compartir con ellos. En los primeros, sí, también te lo debo de mencionar, empecé cantando, después pasé a la guitarra y en los últimos estuve en la batería. Algunas veces me topaba con gente con el cerebro muy pequeño y desafortunados comentarios en los que decían que no podías hacerlo todo, no podías tocar todo, montar el show, preparar los vestuarios, preparar el tracklist, ensayar y demás. Y yo hoy por hoy te digo, a manera de cierre, primero que tú puedes hacerlo todo. Es falso y es perturbador que haya gente que limite a los demás por su incapacidad o su miedo o su pavor a hacer las cosas. La realidad es que yo lo hice, lo toqué, lo viví, lo disfruté. Si quieres, con clínicas musicales, con varios y distintos maestros que se enfocaron estrictamente en lo que necesitaban, en los tiempos, esto, lo otro, funciones y demás. Y yo nunca vi la limitante. Ahora que tengo otro tipo de cursos de pintura, maquillaje, escenografía y demás, tatuaje, yo veo que todos dicen, pues es que te puedes dedicar a todo. Entonces yo nunca entendí esa parte donde te decían que no podías hacerlo. Venía de todos lados, de la familia, de amigos, conocidos, que decían, es que no se puede, es que cómo te atreves a darle tu tiempo a esto, al otro, a aquello. Y yo nunca le vi el problema. Tanto así que dentro de esos eventos conocí a la que hoy por hoy es mi esposa. Y tuvimos tiempo. Nunca tuvo la oportunidad de verme tocar. Pero bueno, ya se presentará en algún otro momento. No quiero decir con esto que sea bueno o sea malo quedarse sin bandas o sin proyectos, ni mucho menos. Fue un momento, una etapa muy disfrutable, algo que se vivió de manera intensa, porque ya cuando éramos banda como tal tuvimos algunas giras, algunas tocadas, nunca nos llegamos a topar con un grupo de fans, un colectivo de Facebook, ni nada que nos hiciera propaganda, realmente nos lo hacíamos nosotros textualmente, y si bien el audio, y eso es como a título personal, si bien los audios o las cortinas musicales bien estudiadas suenan igual. Todos podemos sonar igual. Todos podemos cantar igual. Es tu esencia y tu carisma, tal cual como lo dice Kiss. Carisma, lo que hace que te recuerden. Nosotros no hacíamos grandes cosas. Fuera de lo que era la música, no perdernos. Y no teníamos fuego. Porque dentro de las mega ofrendas la realidad es que si prendes algo de fuego quemas todo. Entonces, ¿no? Nunca fue nuestra oportunidad de hacer algo de fuego. Fue algunas veces nuestra oportunidad de hacer algún tipo de montaje erótico, pero pues eso fue más para eventos privados. Entonces no lo necesitábamos. La realidad es que hoy por hoy, y con todos los detractores y hates que puedes tener, la realidad es que era carisma. Teníamos cuando tocábamos indistintos y nos íbamos rolando en los instrumentos, que eso también era interesante para no estancarnos. No vendíamos una misma imagen nunca. Uh, siempre el que hacía de frontman levantaba a la gente, las guitarras nunca estuvieron quietas, corrían para un lado, corrían para otro. Sí tocábamos esta música, si gustas, si quieres denominarlo, monótona, estridente, etcétera, pero siempre le metíamos algo, le metíamos jiribilla, ¿no? Mucho de lo donde nos estábamos basando eran los shows grabados de manera bucanera,
que llegaban a los tianguis y demás, donde los comprabas por 10 pesos, una compilación de videos que se veían mal, se veían horribles y sonaban peor, pero que demostraban cómo se movían ellos directamente sobre el escenario sin que fuera oficial la grabación. Entonces tomábamos eso, lo estudiábamos y mejorábamos, porque lo que sí aprendí por encima de todo era de verdad respetar al público. Sí respetarlo, no solo con el audio, sino con no tener una actitud prepotente, mandona, ni nada más fuera de la música. Tanto así que parte de eso nos ayudó en algunos casos a subir, por otro lado, a dejar los proyectos musicales tal cual y seguir hacia adelante, o, como es mi caso, no quitar el dedo del renglón y seguir sobre esta idea de hacer shows, de montar ideas, conceptos que pues en algún momento han de chocar, han de colocarnos en algún lugar, ¿no? Pero pues hasta aquí te dejo este recuerdo. Espero que tengas una buena noche de muertos, felices pesadillas y celebremos lo inevitable.